agredieron de manera sistemática hasta el día de hoy a un cuerpo técnico como es el 6CPC. Hicieron todo eso. Y recuerden que la calle es un sistema abierto, ¿no? Donde hay, donde si se fortalece, si se deprime a un actor, se fortalece el otro. Al debilitar de manera sistemática ese actor llamado la policía, bueno, se fortaleció ese otro actor llamado el AMPA. Y como el AMPA terminó siendo aliado político del régimen, en muchísimos sitios, incluso los premiaron dándoles control territorial con el cuento de las zonas de paz. Bueno, tenemos el país que tenemos hoy, tomado por el AMPA de arriba, de corbata, que está pendiente de cogerse la renta petrolera, lo que queda de la renta petrolera, de corbata roja, y el AMPA de abajo, ¿no? Que pendientes de chuparle la sangre a los ciudadanos con la extorsión, con la vacuna, con el secuestro, con el atraco. El país del AMPA, el país tomado por el AMPA, ¿entiendes? Entonces, hoy, Día de la Virgen del Carmen, patrona de la policía, yo le elevo mi voz demandando la libertad de todos esos servidores públicos presos, reclamando la reprofesionalización y recivilización de la policía en Venezuela y bueno, dando una palabra en el recuerdo a policías de verdad como Pablo Elicio Guzmán, Dios lo tenga en su gloria, y tantos otros. A quien no tenga idea de lo que es la historia de la policía en Venezuela, yo le ruego que se busque un libro llamado 4 crímenes, 4 poderes, de Fermín Mármol León, el comisario general Fermín Mármol León, para que entienda cómo la policía criminalística en Venezuela fue modelo para las policías en toda la región. Ese modelo fue destruido, atacado, pervertido, hasta convertirlo en lo que hoy estamos sufriendo en nuestro país. Vamos entonces a nuestro programa del día de hoy. Tenemos en línea a nuestro aliado César Batis de elpitazo.com. César, muy buenos días. ¿Qué desayuno informativo tenemos? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por permitirme una vez más comunicarme con toda la audiencia. Y este lunes comenzamos con que usarán vehículos confiscados para satisfacer demanda de transporte público en Mérida. En los próximos días anunciarán las rutas que cubrirán gratuitamente los vehículos que usaban presuntamente para contrabandear combustible y alimentos. En el estado Zulia, conductores hacen cola de hasta 3 horas para surtir de gasolina sus vehículos. Esto debido a la situación eléctrica, los apagones que afectan tanto a los ciudadanos como a las estaciones de servicio, y por eso en un estado donde ya ha existido problemas con el suministro del combustible debido al contrabando, ahora se suma esta situación de los apagones y por eso tenemos hoy día que hasta 3 horas pasan los ciudadanos para surtir sus tanques. Hayan avionetas despedazadas y calcinadas junto a 3 cuerpos en Falcón. Esta es una conocida ruta del narcotráfico y no sería de extrañar que esta sea una avioneta precisamente utilizada para ese fin. En el ámbito internacional tenemos que violencia en Nicaragua deja 10 muertos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide al Estado garantizar la vida al Estado nicaragüense. En el comedor de la ULA, sin vegetales, verduras, frutas y sal para alimentar a los estudiantes. Esto, Chugo, es lo que tenemos el día de hoy, pero además quisiera recordar que también publicamos este fin de semana un reportaje sobre el paludismo y la malaria, como se conoce esta enfermedad, que está afectando a los indígenas Yukbas en la Sierra de Perijá. También, como una historia grata, tenemos esta historia de una venezolana que forma parte de esta diáspora que lamentablemente estamos sufriendo en el país, que se convirtió en heroína en Chile, una venezolana periodista que ayudó a capturar a un delincuente que tenía más de 10 años causando muchos problemas en tiendas en Viña del Mar, en Chile, y que esta venezolana ayudó a capturar con unas pruebas que presentó y el testimonio que dio. Entonces los invito a ver esta y otras historias que publicamos este fin de semana y por supuesto seguirnos a través de @elpitazo TV. Muchas gracias, Joan.
No, muchas gracias a ti. Era César Batis, nuestro aliado en el Pitazo Madrugador. Como ustedes saben, el Pitazo es una iniciativa periodística que con el apoyo de IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, busca pues abrir ventanas a la censura de la mal llamada hegemonía comunicacional. Otra ventana importante es recibida por centenares de miles, quizás millones de venezolanos. Celulares a través del WhatsApp. Es posible que usted haya recibido en alguna oportunidad un mensaje como este que a continuación le presentamos. Servicio de Información Pública, reporte especial sobre las 3 emisiones, domingo 14 de julio de 2018, 5:30 de la tarde. El Servicio de Información Pública se consolida y se extiende. Nos corresponde ahora enfrentar la censura y la autocensura que se deriva del cerco jurídico contra los medios tradicionales y los bloqueos y acoso contra los medios independientes. A partir de este lunes 16, haremos 3 emisiones diarias, a las 10:30 de la mañana, 4 de la tarde y el cierre a las 9:30 de la noche. Los fines de semana serán 2 las entregas, la primera a las 10:30 de la mañana y el cierre a las 9:30 de la noche, donde además incluiremos información sobre los aportes hechos por el periodismo de investigación y la noticia falsa o fake news de la semana. Por supuesto, mantenemos una guardia para enviarles un audio reporte cada vez que los hechos y situaciones así lo ameriten. Como siempre, mil gracias por replicarnos y si aún no lo hace, arme sus grupos y envíele nuestros audios. En la medida en que seamos más, combatimos la desinformación. Si tiene algún inconveniente para escucharnos por WhatsApp, están disponibles nuestras redes sociales, @Infopública-VZLA en Twitter, en Telegram en nuestra cuenta Servicio de Información Pública y SoundCloud Infopública-VZLA. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Audios como estos, repito, llegan a centenares de miles, quizá millones de venezolanos y son ciertamente una ventana contra la desinformación para promover el derecho social a la información y bueno, para empoderar al ciudadano. Ahora bien, que todos podemos reconocer la voz de esta distinguida colega Aymara Lorenzo. Pero ¿qué es el Servicio de Información Pública? Tenemos en línea a una de sus fundadoras, a la periodista, profesora universitaria, investigadora, servicio Yaya Anduesa. Yaya, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es el Servicio de Información Pública? ¿Para qué se crea? ¿Cuándo se crea? ¿Qué pretende? ¿Cómo le llega al ciudadano? Te escuchamos. Buenos días, Cho, para ti y para toda tu audiencia. Gracias por la gentileza de darnos este espacio. Efectivamente, el Servicio de Información Pública es una iniciativa de 4 periodistas, Ana María Oxford, Odel López, Andrea Maya y la suscrita que está aquí, para enfrentar los hechos de desinformación, de fake news y de todo el proceso de desinformación que hubo durante el proceso de las protestas en el 2017. Es decir, nosotros nos creamos como un servicio de información pública ante la desinformación, ante la proliferación de los fake news, a partir de los hechos ocurridos en la parroquia del Valle. Yo no sé si tú los recuerdas, en el 2017, el 21 de abril, donde por las redes surgieron una cantidad de especies que daban cuenta de que en el Valle habían matado a 300 personas, otros decían que eran 170, que había habido no sé cuántos heridos, una situación realmente que causó mucha zozobra en la población y cuyo resultado final fue apenas, o sea, digo apenas por la diferencia de cuentas, 8 personas muertas como consecuencia del intento de saqueo de una panadería. Se electrificó, o sea, las personas muertas, había todo el sistema eléctrico y se electrocutaron, y efectivamente había habido una protesta contra la política económica del presidente Maduro, y efectivamente, entonces allí fue cuando de alguna manera dijimos, ¿saben qué? Bueno, vamos a ayudar, vamos a poner nuestro grano de arena a la crisis y creamos el Servicio de Información Pública. Ya. En este momento, esto que decía en el micro
la colega Aymara Lorenzo, el cerco contra los medios convencionales, en el caso de las radios y de la televisión, es con el tema, bueno, antes era con el tema de Conatel y que le negaban los permisos y los mantenían a todos en un limbo de semi-legalidad o semi-ilegalidad para poder sacarlos del aire cuando le diera la gana. Últimamente vemos que desarrollaron un mecanismo aún más perverso, lo que llama la gobernadora de Tamacuro la operación cuchilla, es decir, medios que no les conviene, le quitan la electricidad. Así pasó en Tucumán, así pasó en Ciudad Guayana. En el caso de los impresos, surgen socios fantasmas, empresas fantasmas, inversores desconocidos, haciendo grandes inversiones y comprando medios tan importantes y tan poderosos como lo fueron en su momento Últimas Noticias, entre otros, ¿no? Todos los del grupo de la cadena Capriles. En ese contexto, instrumentos como YouTube, como Facebook y como WhatsApp terminan siendo de extraordinaria utilidad. ¿Qué sugerencia haces tú como ciudadana y como periodista al ciudadano común? Porque muchas veces esos medios como esos, concretamente el WhatsApp, plataformas como esa, terminan siendo subutilizadas o utilizadas para lo que no es. Más bien se llenan de chismes, se llenan de información no confirmada. ¿Qué sugerencia harías tú desde esta experiencia, desde este emprendimiento? Fíjate tú, Chuo, nosotros, el servicio como tal surge precisamente para enfrentar todo ese proceso de desinformación. Hay que aclarar lo siguiente: en los medios de señal abierta, los medios radioeléctricos, no solamente es que tienen la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos encima, o la ley de telecomunicaciones. En general son 22 instrumentos legales que coartan y criminalizan la gestión o la labor de poder ofrecerle al público una información de carácter público, digamos, que se esté sucediendo en ese momento. O sea, sortear 22 leyes que te restringen y te criminalizan, pues no es una tarea fácil para las señales abiertas. Como tú bien dices, en el caso de la prensa de los impresos, pues evidentemente ha habido todo un proceso de penalización a través de la tinta, a través de negarles el papel, lo que ha hecho que diarios centenarios hayan dejado de circular porque no pueden sostenerse. Ejemplo de ellos sobran: el Impulso de Barquisimeto, el caso del Carabobeño en Valencia. Todo eso lo que viene o pone sobre el tapete es las restricciones que hay hacia la formación y elaboración de mensajes que pretenden ser únicos. Evidentemente, en el medio de todo esto está la población, el ciudadano de a pie, que necesita y es urgente, pues, que no solamente se forme una adecuada opinión pública o una adecuada opinión de cara a lo que ocurre en el país, sino que igual hay que proporcionar la información que sea verídica, que esté apegada a los hechos. En este sentido, mi llamado es a las personas, al ciudadano de a pie, a que tenga sentido común. ¿A qué llamamos nosotros sentido común? Llamamos sentido común a todas aquellas informaciones que son posibles. Es decir, somos presa de ambos laboratorios de producción de información, que lo que quieren es manipular al ciudadano, sea por parte del gobierno o sea por grupos interesados o que quieren ejercer el poder a como de lugar. En medio de estas circunstancias se encuentra el ciudadano, que ofrece el servicio de información pública. Básicamente, información verificada en tiempo real sobre los hechos que son del dominio público, pero que no se están reflejando a través de los medios en general, o se dejan de lado por una situación más bien de defensión, o de indefensión, si lo quieres ver así. Porque acuérdate que Conatel, en el caso de los medios radioeléctricos, pues pende como una espada de Damocles en términos de lo que es el tema de las concesiones. Es decir, si tú de alguna manera transgredes, pues te quitan la concesión, lo que tú llamas bajar la cuchilla, como es el caso o simplemente pues voy y te sanciono de una manera punitiva y te quito la concesión. Entonces, en medio de todo eso, las empresas están tratando evidentemente de no dejar de decir, que yo siento que es lo importante, que no se deje de decir, y tratando de sortear
de alguna manera todo este tipo de restricciones, ¿no? Yaya, te agradecemos altamente. Era Yaya Anduesa, una de las fundadoras del Servicio de Información Pública, un emprendimiento de un grupo de periodistas para seguirle abriendo boquetes a la censura. Y como ejemplo de lo que ocurre cuando un periodista asume la responsabilidad no solamente de difundir lo que está ocurriendo, sino de participar además como ciudadano en ello. Tenemos el caso de Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es periodista, Carlos Julio Rojas es activista ciudadano y enfrenta en estos momentos una nueva arremetida de criminalización por parte de elementos, cuentas en internet vinculadas con el oficialismo. Recordemos que Carlos Julio ya fue una ocasión hecho preso por el régimen, sometido a jurisdicción militar de manera ilegal, de manera inconstitucional. Bueno, enfrenta ahora esta nueva arremetida. Carlos Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo con tu caso? ¿Cuáles son estas señales preocupantes que han llevado incluso el Colegio Nacional de Periodistas a pronunciarse? Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Cho, y amigos de RCR. Lo que está ocurriendo es que nosotros desde hace 2 semanas, por la grave y realmente inhumana falta de agua en la ciudad de Caracas, hay zonas que tienen 60, 70 días sin agua, convocamos una jornada denominada Tranca tu calle, protesta en tu calle, pacífica, democrática y constitucional por el tema del agua. Se han multiplicado las protestas en el municipio Libertador, en La Vega, en El Paraíso, en La Candelaria, cerca del propio Palacio de Miraflores. Entonces el gobierno nacional, y específicamente nosotros ahí responsabilizamos a la alcaldesa de Caracas y al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que es el que maneja todo el aparato comunicacional, se ha iniciado una nueva oleada de amenazas en mi contra a través de las redes sociales, con cuentas que sabemos que son bots, cuentas poderosas que tiene el gobierno. Comenzaron a criminalizar y calificarme de terrorista, pidiendo que yo sea nuevamente aprehendido por el delito que ellos dicen que es protestar por la falta de agua. Nosotros queremos decir muy responsablemente que esto no nos va a parar de seguir protestando y de seguir informando. Yo puedo decir que ser luchador social y ser periodista no son delitos. Lo que nos preocupa más, Chuo, es que esta misma campaña y este mismo elemento se utilizó el año pasado cuando estábamos encabezando las protestas en el municipio Libertador ante la rebelión popular que se dio el año pasado. La misma historia. Entonces nosotros decimos, ¿será que están buscando nuevamente involucrarnos en hechos que nosotros no hemos cometido? Porque realmente lo que hemos hecho es ejercer mi labor de periodista a través de Caracas Ciudad Plural, a través de monitoreando los diferentes sucesos que ocurren en el municipio Libertador, y además mi labor como activista social, como luchador social, porque yo te digo una cosa, Chugo, quien no salga a protestar y no se le conmueve el corazón a ver una señora de 94 años recogiendo agua de lluvia, yo creo que no tiene corazón, Chugo. Yo lo que puedo decir es que nosotros no estamos cometiendo ningún delito, yo no estoy cometiendo ningún delito, lo único que yo estoy haciendo es protestando, denunciando y sobre todo incluso proponiendo soluciones. Nosotros no nos negamos al diálogo, Chugo, pero un diálogo real por los problemas de la gente. Nosotros ya hemos ido en cuantiosa en muchas oportunidades Hidrocapital, lo que nos han hecho es cerrar la Santa María en la cara. En la jornada de protesta que convocamos la semana pasada, de protesta en tu calle, tranca tu calle, saca tu todo por el tema de la falta de agua, fuimos al Ministerio Público a exigirle a Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, que él habla todo el tema de corrupción, que investiga las directivas salientes de Hidrocapital y a la directiva saliente del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, un ministerio que tiene mucho de falso socialismo, poco de ecología y nada de agua. Es una situación que yo te puedo decir, ya nosotros lo vemos como gajes del oficio, pero de verdad, están tratando de callar a las voces de los que no tienen voz, de esa señora de 94 años que no tiene voz, y nosotros nos hemos encargado de develar lo que está ocurriendo, porque aquí la falta de agua y las protestas que se están escenificando no son en el este caraqueño solamente, son en el centro de Caracas, o nadie se olvida las protestas en la parroquia Altagracia, las puertas del Palacio de Miraflores, porque tenían más de 2 meses sin recibir una gota de agua. Nicolás Maduro le robó la comida, pero también le robó el vaso de agua al ciudadano. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Era Carlos Julio Rojas.
activistas ciudadanos, denunciando una operación de criminalización en su contra por el hecho de participar en las protestas que se desarrollan en la parroquia Candelaria en demanda de acceso al agua potable. Vamos a la siguiente pauta comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final del segmento anterior, nuestro último invitado, Carlos Julio Rojas, hacía referencia a la terrible situación del acceso al servicio de agua potable. Recordemos, ya esto no es un tema de incomodidad. Ay, qué fastidio, que ahora tengo que ir a caminar hasta la pila de agua para llenar un tobo y llevarlo a la casa. Ay, qué problema, que ahora tengo que ver cómo hago para contratar, hacer una vaca con los vecinos y contratar una cisterna. No, no se trata de un tema de incomodidad, es un tema de salud pública. La dificultad en el acceso al agua potable y los problemas en la disposición de las aguas servidas se han convertido en un verdadero generador de enfermedad en un país donde, bueno, los servicios médicos también están colapsados y en el suelo. Esto es una cosa extremadamente grave. En algunas zonas esto es mucho peor que en otras. En Terrazas de Guaycoco, en toda esa área de la periferia urbana caraqueña, hay una situación que clama al cielo. Desde hace bastante tiempo están reclamando, están denunciando esta situación. Sin embargo, no ha tenido eco que sepamos ni en Hidrocapital ni en el IMAS, el Instituto Municipal de Aguas de Sucre. Debemos que sea César Díaz que nos explique, siendo allá. César Díaz es presidente de la Junta de Condominio de Los Bucares, uno de los conjuntos residenciales más grandes de la zona, y forma parte del Comité de Aguas de Guaycoco, de los vecinos de Terrazas de Guaycoco. César, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando allá? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chucho. ¿Cómo estás tú? Bueno, gracias por darnos esta tribuna para abordar este tema tan crítico para nosotros. Tenemos aproximadamente más de 60 días sin que nos llegue una gota de agua a la urbanización. Sin antes decirte que sencillamente antes nos había llegado en 2 oportunidades, sin tocar el tema político de este nuevo alcalde a la toma de su poder. Okay. Sencillamente es crítico, es un tema de salubridad, aquí hay ancianos, aquí hay niños, no tenemos tomas de agua cerca donde uno pueda acercarse con todos a buscarla. Tenemos que estar dando brincos por toda Caracas buscando qué vecino, qué amigo, qué conocido nos regala un poquito de agua para traernos un perolito. Esto no se aguanta, Chuo. ¿Qué han hecho los vecinos organizados sobre este tema? Entiendo que tienen un comité de aguas, entiendo que han hecho planteamientos a diversas instancias. Cuéntanos. Sí, nosotros en el transcurso del tiempo logramos que el IMAS nos ayudase en la gestión anterior a colocar una planta de bombeo que está cerca de la urbanización. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses nos indican que los transformadores de esta planta de bombeo se las robaron. Cuestión que de haberla robado tiene que haber sido gente del mismo Corpoelet, porque no hay otra manera de bajar esos transformadores ahí arriba. Okay. Además de eso, nosotros hemos enviado comunicaciones a Corpoelet, a Limas, a todos los organismos competentes para ver de qué manera nos ayudan, y siempre el mismo cuento, que la altura, que no tienen presión. Ahora, si no hay presión, si este es un tema de altura, porque antes nosotros teníamos agua.
Antes por lo menos nos enviaban agua una vez a la semana. Ahora tenemos más de 60 días sin que nos llegue una gota de agua. Aquí hay ancianos, aquí hay niños, tenemos un problema grave de transporte, aquí no hay comunicación con Caracas de transporte en ningún tipo, no tenemos ni siquiera líneas de taxi. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta es una situación que se escapa de las manos. Hemos hecho protestas en frente a Lima, hemos cerrado la carretera con ancianos, con niños, con mujeres, y no logramos respuesta, y ya esto es un tema de higiene. César, te agradecemos profundamente que utilices esta humilde tribuna como megáfono para tu situación. Era César Díaz, presidente de la Junta de Condominio del Urbanismo Los Bucares en Terrazas de Guaycoco e integrante del Comité de Aguas de los vecinos de esa comunidad. Recordemos todo lo que es Terrazas de Guaycoco, Guaycoco mismo, toda esa zona está densamente poblada y tienen más de 60 días sin agua. Pero 60 días sin una gota de agua, ¿me entiendes? No es que lo racionaron acá, no es que, ¿cómo es que dicen ahora? Vamos a administrar la distribución de carga. No. Es que tienen 60 días sin agua allá en esa comunidad. Por cierto, mañana, hablando de que César es presidente de una junta de condominio, mañana va a haber en el auditorio del Instituto Pedagógico de Caracas, acá en El Paraíso, una reunión precisamente de juntas de condominio a propósito del tema del agua. La idea en principio es conversar, diseñar acciones conjuntas por parte de todas estas comunidades, empezando con los condominios, bueno, y la idea es seguir luego con otras formas de organización de las comunidades. Tenemos en línea a uno de los principales activistas de esta idea, el propositor de esta idea, que es el ambientalista y vecino del suroeste de Caracas, Hernán Papaterra. Hernán, te escuchamos. ¿Cómo va el evento de mañana? ¿Cuál es la perspectiva del mismo? Te oímos. Recibe mi saludo, Chugo, a los oyentes de RCR. Bueno, como bien tú lo dibujaste en la introducción, un grupo de condominios del suroeste de Caracas hizo un planteamiento casi formal a organizaciones como el Radar de los Barrios, micondominio.com, Caracas Plural, EDEPA y otras organizaciones para que se diera la oportunidad de un encuentro de las distintas juntas de condominios de los grandes edificios y de los grandes conjuntos residenciales para deliberar sobre esta difícil problemática social y ambiental y sanitaria que se viene presentando con el problema de la escasez de agua en Caracas y en toda Venezuela en general. Ese gran condominio que se llama el Instituto Pedagógico de Caracas, que también se ve afectada por esta situación lamentable, ofrece su casa para que ellos también, afectados por la interrupción de la actividad educativa, formativa y de investigación, que ha visto cerrados sus sanitarios, sus cantinas y sus laboratorios, ofrecieron el auditorio en Simón Bolívar para que allí la Junta de Condominios, como representantes legítimos de los vecinos, puedan deliberar sobre la mejor vía de abordar con las autoridades y con entes incluso internacionales la mejor solución posible a esta situación. Hemos visto protestas, hemos visto los vecinos colocando pancartas, telas en el portal de sus viviendas. Llegó el momento en que los vecinos se reúnan y pongan en evidencia los daños patrimoniales que esta situación, esta inercia, esta negligencia de gobierno le crea a la propia Junta de Condominios. Como tú dijiste, la reunión va a ser mañana, martes 17, en el auditorio Simón Bolívar, a partir de las 8:30. Es un hecho, la Junta de Condominios de los conjuntos residenciales y de los grandes edificios en el municipio de Libertador, pero también en Sucre, también en Chacao, en el resto del país, están sobrepasadas por el grave impacto negativo de estas medidas de racionamiento, interrupción y suspensión por largo tiempo de los servicios públicos de agua potable para saneamiento e higiene. En los condominios está ocurriendo una cosa muy grave. Están afectadas hasta las mínimas normas de convivencia ciudadana
por deterioro de la limpieza y el aseo, la merma del ornato de los edificios, el colapso de los tanques y de los sistemas de distribución de agua. Se han dañado los motores y las válvulas, hay daños en los ascensores de estos edificios por acarreo continuado de grandes y pesados envases cargados de agua. Las juntas de condominio están afectadas por alarmantes aumentos en los costos de operación para administrar de manera equilibrada los escasos suministros de agua, como pago de camiones cisternas que lo están pagando los propios vecinos, pago a las supervisiones técnicas del personal de Hidrocapital que manifiesta que no cuenta con los recursos mínimos para atender los llamados de los vecinos, por reparaciones por daños en los ascensores y limpieza de charcos de agua en las escaleras y pasillos. Y una cosa muy grave que también nos comunican la Junta de Condominio es que están lidiando con las peores conductas, los peores comportamientos de los propios vecinos que de manera irresponsable y como una manera de expresar su protesta arrojan excrementos humanos como heces y orinas en los ductos y depósitos de la basura. Por eso hemos decidido escuchar de viva voz de los condominios esta problemática, esta situación, y orientarlos sobre el tema de la exigibilidad política, económica y social y hasta el reclamo de la justabilidad. Es decir, hay que ejercer acciones ante, como lo decía Julio de Altagracia, hay que ejercer acciones reclamando rendición de cuentas y aplicando las sanciones que en la ley se contemplan para aquellos funcionarios que dirigiendo servicios públicos los prestan de manera negligente, de manera ineficiente, en forma arbitraria y sin que se conozca cuál es el presupuesto nacional que hay en materia de prestación de los servicios de agua. Hemos escuchado a los ingenieros hablar, a los ingenieros hidráulicos hablar del estado de las plantas de tratamiento, de los embalses, de los diques. Hemos escuchado a los ecologistas hablar del estado de las cuencas hídricas de Venezuela agobiadas por la quema y tala de árboles y la invasión por ranchos tolerados desde las alcaldías. Ahora queremos que sean los vecinos quienes expresen en forma muy clara que el gobierno y el Estado todo tiene la obligación de indemnizar, de compensar los perjuicios materiales y financieros que le están afectando el patrimonio a los venezolanos. Cada vez que un venezolano, como decía Julio, un venezolano, un adulto mayor de 90 y más años, sale a la calle a comprar un botellón, son costos que supera hasta el valor de sus pensiones. Por eso, justamente mañana, repito, entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía, ahí estaremos con los concejales de Caracas, como el concejal de Armas, el concejal José Gregorio Cáreva y la concejal Cadarí Rondón, que también han estado al frente acompañando a los vecinos en esta justa protesta. Muchísimas gracias. Era Hernán Papaterra, educador, ambientalista, vecino del suroeste de Caracas, reiterando esta convocatoria para mañana a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Simón Bolívar del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, en la UPEL, en la avenida Páez del Paraíso. El tema, los condominios y el acceso al agua potable. El resultado esperado de este encuentro, una agenda de lucha, porque no es posible, ¿vale?, que una situación como esta, generada por la incapacidad, la ineptitud, la falta de profesionalismo y la corrupción del gobierno, termine entonces generando situaciones de autoagresión entre los vecinos. Toda esa energía, toda esa rabia, toda esa molestia tiene que ser canalizada en la protesta legítima, ciudadana, pacífica pero contundente contra el responsable real de esta situación de privación de un servicio fundamental y violación de un derecho humano, que es el derecho al agua potable. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos, el tema del acceso al agua potable, el tema de la disposición de las aguas servidas no es simplemente un problema de comodidad o incomodidad. No, es un tema de salud pública. Nos decían amigos del Colegio Médico, de la red de sociedades científicas de los hospitales de Caracas, que si hubiese una óptima disposición de las aguas servidas, si hubiese un óptimo acceso al agua potable, muy probablemente los indicadores de salud en una cantidad importante se pondrían en azul, porque buena parte de las emergencias que se reciben tienen que ver precisamente o con problemas dermatológicos, problemas de la piel, por el tema de la disposición inadecuada de aguas servidas, o por el tema de problemas gástricos, por el factor del no acceso al agua potable. Además de eso, hay otras dolencias, hay otros problemas, hay estas enfermedades llamadas enfermedades catastróficas como el cáncer y otros. Frente a toda esa realidad tenemos, bueno, que hoy acceder al más elemental antibiótico, puede significar para un padre de familia, para una madre de familia, tener que desembolsar 20, 22, 27 millones de bolívares. Ahora los antibióticos no por cajita, sino por lija. La cajita esta con 10, 8 y cuestan millones de bolívares. Imagínense ustedes qué ocurrirá con aquellos medicamentos especializados, aquellos medicamentos de alto costo para estas llamadas enfermedades catastróficas. De todo eso habló ayer en la mañana en el programa de nuestro querido colega Carlos Croes, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos. Como es costumbre en cada aparición pública de Ceballos, se genera una expectativa importante, porque Ceballos no suele hacer propaganda, él da información de calidad que nutre a la opinión pública sobre lo que está ocurriendo. Ayer plantea Ceballos la muy grave situación, por ejemplo, de los pacientes de cáncer, de los pacientes de Parkinson, y plantea una idea, el establecimiento de unas, entiendo, divisas especiales para el sector farmacéutico como mecanismo urgente para paliar la situación en el sector. Dejemos que sea el propio Freddy Ceballos quien nos explique de qué se trata. Freddy, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Yachu, un placer estar en tu programa, sobre todo por lo valedera de lo que es tu voz para todos los venezolanos. Sí, bueno, la situación que estábamos planteando, y lo dije ayer con toda propiedad, los mismos facultativos, los mismos médicos me han manifestado, Freddy, mira, quien quiera salvar la vida en este país y sufre de la patología cáncer tiene que irse de aquí, porque lamentablemente aquí no hay medicamentos para el cáncer ahorita, el nivel de falla es importante, y recuérdate, Chugo, que ahí se trabaja con un cóctel, o sea, un paciente necesita 2 y 3 medicamentos, no, de nada te vale que tengas uno, tienes que tener completamente el tratamiento para que se te pueda tratar. Esta situación es sumamente grave y no la termina de entender el Estado venezolano. Yo quisiera saber cuándo va a salir la información de que se le hicieron los pedidos
a la Organización Mundial de la Salud, al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, porque supuestamente aquí tuvo la alta dirigente de la Organización Panamericana de la Salud, y ella debe tener el deber de informarle al país si Venezuela le hizo los pedidos. Eso no puede quedar así, porque ahí vienen medicamentos VIH-Sida, medicamentos para el cáncer. Esta es una situación que estamos viviendo, y tengo que de alguna manera recalcarte, chico, que los pacientes que suben de esclerosis múltiple me mandaron un correo y me dicen, oye, ayúdanos a nosotros también, porque nosotros tenemos graves problemas con los medicamentos de esclerosis múltiple, sobre todo en el estado Aragua. Pero es que tenemos, mira, cantidades de problemas con los pacientes, chicos, que tienen hemofilia, también no tienen los factores de coagulación que nosotros algunos los producíamos aquí en Venezuela y ya no producimos nada. O sea, son situaciones que se producen a través de Quimioté. La situación es crítica con los medicamentos de alto costo. Aquí se está pagando con vida la situación que están viviendo los pacientes que necesitan medicamentos de alto costo, sobre todo el cáncer, es una situación crítica. Esta semana me comentaba Francisco que ya tienen problemas de rechazo de 2 pacientes nuevamente por los inmunosupresores, y aquí no sucede nada. Aquí no sucede nada, fíjate tú que se lo hemos planteado y es una situación que va a llegar, Chugo. Aquí se va a ir a Miraflores porque aquí no hay ministro que aguante todos los problemas que tienen. Fíjate tú, nosotros le hemos dicho, aquí nombran al doctor José María Vargas, ministro de Salud, pero si tú no le das recursos y sobre todo poder de decisión, porque aquí todo tiene que ver con que lo decida el presidente de la República, pues hay que ir a Miraflores, Chugo. Igual es la misma situación con los trabajadores, con los problemas que tienen los trabajadores del sector salud. Aquí hay que ir a Miraflores, que el presidente de la República sea quien nos responda ante la grave situación que está viviendo el país y lo que está viviendo el sector salud, pero sobre todo la gran mortandad que tenemos en Venezuela. Conversando con Freddy Ceballos, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Ciertamente, ahora que habla de este tema acerca de lo que pueden hacer o no los ministros, debo informar también que tanto por la vía del portal descifrado.com como por la vía de la columna, la más reciente columna de la periodista Sebastiana Barraez, hay información acerca de que el SEBIN está buscando y deteniendo a altos funcionarios de la gestión de Luis López en el Ministerio de Salud. Recuerden ustedes que Luis López es el muy cuestionado ministro de Salud que acaba de entregar el cargo y que formaba parte del tren, del tándem de funcionarios que se trajo desde Aragua el entonces vicepresidente Tarek El Alzaimi. Pero volviendo a lo planteado por Freddy Ceballos, más allá de que sea López o sea Alvarado, sea quien sea, al parecer el cuello de botella está en la presidencia de la República. Un detalle que quisiera precisar contigo, Freddy, también nos ha llegado con muchísima preocupación, sobre todo por parte de maestros, de personas que trabajan con adolescentes, con jóvenes, el problema del acceso a los anticonceptivos, tanto a las pastillas anticonceptivas como a otros mecanismos como los preservativos, los condones. ¿Qué está ocurriendo con esto? Porque temen tanto los maestros como los médicos que se produzcan tanto en el tema de las enfermedades venéreas como en el tema de los embarazos no deseados. ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, lo que sí te quiero mencionar, ahorita tú ves los medicamentos anticonceptivos que están llegando al país, siempre han sido importados porque nosotros no producimos hormonas en el país, pero los medicamentos que todos conocíamos como tal, pues no están llegando nuevos nombres de medicamentos anticonceptivos que pueden tener su registro, pero todos están llegando a unos precios, 20 millones, 13 millones, 16 millones, no pueden acceder los pacientes a los anticonceptivos, las damas, y la mayoría de los pacientes llegan a las puertas de la farmacia y no pueden acceder al medicamento por los costos que tienen en estos momentos. Los preservativos que se habían mantenido en un precio más o menos que era accesible a los muchachos, a los jóvenes, pues los preservativos están llegando en $1,000,000 y pico de bolívares. Esto es una situación grave y es un problema de salud pública. Eso es un problema de salud pública grave. O sea, son enfermedades que se pueden contraer por no usar el preservativo. Entonces, eso tiene que tomarlo en cuenta cuando aquí se traían preservativos y se regalaban. Pero la idea, no tienes que regalar, hermano, pero garantiza un precio que sea acorde para que la población tenga acceso al medicamento. Aquí han aumentado los accidentes cerebrovasculares, Chugo, porque lamentablemente la gente no puede acceder o no puede pagar los medicamentos para la hipertensión arterial. Aquí han aumentado cantidades de enfermedades infecciosas, como el caso de las lámites,
de las damas que hemos llegado a cantidades de histerectomías porque lamentablemente no pueden acceder a los antibióticos. Tú no consigues una sultamicilina, para conseguir una ciprofloxacina es un drama, y entonces no producimos aquí porque le hemos dicho al Estado venezolano, establece una liquidación selectiva, una liquidación de divisas para el sector salud, primero para bajar el precio del medicamento, porque es grave la situación. Entonces una ciprofloxacina que la producimos aquí en Venezuela la tenemos que traer de afuera, y cuando llega afuera a dólar libre el precio es inmanejable. La misma situación la tienes con la mayoría de los medicamentos que están llegando de afuera, cuando le hemos dicho establece aquí la producción, aumenta aquí la producción. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de alguna manera pues, que puedan acceder a divisas, pero el Estado venezolano no hace nada, chulo. El Estado venezolano dejar pasar, eso es lo que está haciendo el Estado venezolano, y por eso la responsabilidad del presidente de la República, y para allá van a tener que ir todos los sectores a decirle al presidente de la República, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí que no funciona? Fíjate tú, en el Hospital Montezuma de Valera, le hemos dicho, cansado de decirle al gobierno, no puedes permitir que los directores de los hospitales hagan lo que le dé la gana y llegan los medicamentos, y en vez de entregárselos a la farmacia, que es donde se controlan los medicamentos, los directores se quedan con ellos en su oficina. Pues ahí tienen el director del del Hospital de Valera metido en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque se estaban sustrayendo los medicamentos porque no se le entregan en la farmacia. Eso tiene que tomarlo en consideración quien maneja la salud. Los medicamentos deben llegar a la farmacia de los hospitales para que tengan un control extremo. Y lo otro es, tienes el otro hospital en Mérida, en el Vigía, bueno, que montaron un nuevo hospital y entonces están dándole todos los recursos al nuevo hospital, y el hospital viejo que tiene 50 años no le están dando nada desde marzo, entonces no hay servicio tampoco en ese hospital. Entonces es una realidad que está concatenada. Aquí no tenemos, Chugo, que lo mencionabas ahorita, agua. ¿Cómo es posible que falta agua en los hospitales, que a veces falta luz en los hospitales? Tú estabas hablando de enfermedad. Bueno, nosotros tenemos epidemias de sarna porque no hay agua en el país, la escabiosis cabalga libremente, y los ilícitos farmacéuticos con este caldo de cultivo que tenemos, que lamentablemente no hay medicamentos en el país, pues llegan medicamentos de todos lados por las redes sociales. Es un drama lo que está viviendo Venezuela, y no hay manera de ponerle coto porque no toman decisiones, no aceptan ayuda humanitaria. Aquí hay países, Chugo, que le han dicho, mira, colaboramos contigo, chicos, nosotros no necesitamos que nos tengas este reconocimiento, es para ayudar a los pacientes, y no es la solución que necesitamos, pero al menos nos das un colchón, hermano, para ver qué es lo que está pasando y no perder vidas sin necesidad, porque eso es perder vidas sin necesidad, pero no toman nada en consideración de todo lo que le pueda decir el sector salud. Muchísimas gracias, Freddy. Era Freddy Ceballos, el doctor Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, recordándonos una realidad del tamaño de un templo. En Venezuela no existe tal cosa como la medicina gratuita. No existe la salud gratuita. Aquí todo el mundo paga con lo que tiene. Los enchufados pagan con el dinero del pueblo, con el petróleo del pueblo, con las divisas del pueblo, y se van del país a tratarse un uñero, un ursuelo si le sale, en Brasil, en París o en Estados Unidos, si es que no están en alguna lista de sancionados. No, se van a tratarse pues en Cuba, quién sabe en dónde. La clase media paga con lo que tiene. Los que aún pueden pagar una póliza HCM, ven cómo se les difumina esa póliza, se les disuelve esa póliza en apenas 24 o 48 horas en una emergencia, en una clínica. Y el pobre paga con la vida, haciendo cola en hospitales que no tienen recursos, que no tienen insumos, o peor aún, fueron buscando salud al hospital y salen contaminados del hospital mismo. Y esa es verdad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito pero sabroso,
Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Terminó el Mundial de Fútbol. Y por cierto, terminó muy bien. Excelentemente terminó el Mundial de Fútbol. Yo creo que tanto los equipos como los presidentes de Francia y de Croacia dieron una lección de civilidad y de esfuerzo, de vergüenza, de pundonor interesante, importante. Francia jugó bien, eso se reflejó en el resultado. Croacia derrochó valor, dando lección al mundo entero, sobre todo a nosotros, de todo lo que se puede hacer cuando hay decisión, estrategia clara, unidad en función del logro de un objetivo. Un país que hace muy poco tiempo ni existía y que estaba sumido en la más horrenda guerra, un país de 4 millones de habitantes, con más o menos la misma cantidad de habitantes que Katia y un poquito más allí en la final. Y bueno, los presidentes, la presidenta, la guapísima presidenta de Croacia y el presidente de Francia dando lecciones de civilismo y de respeto, muy distinto, por cierto, al patán Putin, ¿no? Pero bueno, eso llegó a todo el planeta, llegó a todo el mundo. Impresionante. Entonces, bueno, terminó el Mundial de Fútbol. Hay que volver a reenfocar los ojos, las energías en esta situación nuestra para salir de esto, por el amor de Dios. Ya no se trata de pasar revistas, de hacer diagnósticos, de decir que tal cosa está mal. No todo el mundo lo sabe. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para que, si tenemos al 80% del país en contra de esta sinvergüenzura, que algunos llaman revolución, si además tenemos a casi toda la comunidad internacional respaldando la lucha por la democracia y por la libertad, ¿qué es lo que falta, Dios mío? Bueno, lo que falta es dirección política. Pero la dirección política opositora se está cayendo a dentelladas entre ellas. Mala cosa, mala cosa. Eso tiene que ser corregido, eso tiene que ser resuelto. Lo digo hoy, 16 de julio del año 2018, a un año exacto de cuando esa dirección política opositora convocó al pueblo venezolano a un plebiscito y la gente fue a votar. Más de 7,5 millones de venezolanos fueron a votar en Venezuela y en el mundo. Chicos, recuerden, una enfermera en Katia que murió asesinada porque ella quería ir a votar y salieron los colectivos maduristas, así como están los colectivos orteguistas en Nicaragua asesinando gente. Bueno, aquí salieron los colectivos maduristas y hace apenas un año, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasó con ese mandato del pueblo? ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Qué ocurrió después de eso? Estamos en julio. El pasado 3 de julio se cumplió un año del acto del Teatro Chacao. ¿Tú crees que salió alguien de los que dijo hace un año, la hora cero y cosas por el estilo? ¿Tú crees que salió alguien a dar un balance de su cosa, de su responsabilidad en este proceso? No, nadie. Bueno, hoy estamos a un año del 16 de julio. Yo le estoy pidiendo que nadie le quite la cabeza a nadie. No, yo creo que todos hacen falta, pero asuman su responsabilidad, ¿vale? Asuman su responsabilidad, expliquen la naturaleza de los errores que cometieron para poder corregirlos, para poder superarlos y para dotar a este país que quiere cambio.
de algo que se pueda llamar dirección política, que conduzca precisamente los cambios, que construya precisamente los cambios, porque el cambio que hace falta no es que va a ocurrir, no es que va a aparecer, no la invasión de los marines, ni la invasión extraterrestre, ni la implosión del sistema, no. Aquí para que haya cambio hay que construirlo, y para que ese cambio sea construido tiene que haber unidad de estrategia, hoja de ruta común y dirección política colectiva responsable. Para ustedes, dirección de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RC